Hola amigas, este día les traje para hacer un vestidito de niña en diferentes tallas y vamos a aprender a hacer diferentes tamaños de canesú. Estos canesú, una vez que ustedes los aprendan en la talla que ustedes prefieran, le pueden cambiar el punto del faldón. Entonces tendría la niña varias puestas de vestiditos diferentes. Les cuento cómo es esto. Para una talla pequeña, de 0 a 6 meses, hay que colocar 56 cadenas. De 6 meses al año y medio, 72 cadenas. Del año y medio a los 3, hay que poner 88 cadenas. Esto es múltiplo de 4. Esto quiere decir que partiendo de la base del primer canesú, que son 56 carreras, ustedes van viendo para el talle de la edad acorde de cada niña. Lo que tienen que hacer es agregarle 16 cadenas más. Paso a explicarles un detalle que es solamente en el inicio. Ustedes van a ver una serie de grupos acá. Al principio van a ser grupos de 3 puntos altos separados por una cadena, y después van a tener en las esquinas los aumentos, que son 4 lugares, y van a tener 2 lugares con 2 grupos de puntos altos, que serían 3 separados por una cadena, y vamos a tener 3 grupos de 3 puntos altos separados por una cadena. Esto quiere decir que para una segunda talla, lo que vamos a tener siempre son los abanicos en las 4 esquinas, pero acá en vez de tener 2 grupos vamos a tener 3, y acá en vez de tener 3 vamos a tener 4. Entonces ahí estamos incrementando el tamaño. Para un tamaño aún mayor, tenemos los 4 abanicos que infieren lo que son las esquinas del vestido, y después tenemos 5 puntos altos separados por una cadena y 4 puntos altos separados por una cadena. Respetando estos motivos, no tienen cómo perderse para poder tejer las diferentes tallas para cualquier edad. Bien, procedemos. Yo voy a hacer la talla número 2 porque mi nieta tiene 10 meses, entonces puse 72 cadenas. Alisamos bien la cadena para que no se nos dé vuelta y vamos a hacer un punto deslizado aquí. Levantamos 3 cadenas que hacen nuestro primer punto, ¿sí? Y automáticamente con el dedo vamos a ir escondiendo nuestra colita de inicio para que no se nos desarme. Entonces hacemos 2 puntos altos más y entonces completaríamos el primer grupo de 3. Una cadena, dejamos un punto en la base libre, vamos al siguiente y hacemos otro grupo de 3. Una cadena y continuamos. Uno más, un punto libre en la base y 3 puntos altos. Al principio cuesta un poquito porque es el inicio, entonces está como un poquito apretadito. Así, una cadena y continuamos hasta llegar acá. Cuando llegue acá les muestro cómo sigue. Bueno, amigas, llegamos al final de la vuelta. Tenemos una cadena en el aire. Vamos al tercer punto de cadena de inicio, un punto deslizado. Y nos queda así. Entonces, ¿cómo hacemos para comenzar? Acá nos está mostrando que vamos hacia arriba, ¿no es cierto? Pero no tenemos más lugar para tejer. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Levantamos 1, 2, 3, 4 cadenas. 3 cadenas van a ser del primer punto alto en el hueco y una cadena de separación. Esta cadena que queda libre acá, después cuando volvamos, vamos a hacer 2 puntos más, entonces vamos a tener el grupo terminado. Ahora vamos a hacer un grupo de 4 puntos altos. 1, 2, 3.
una cadena, en el siguiente hueco otro grupo alto, acá tenemos el primero, 2, 3, quedaría uno más, dos, 3, una cadena, y en este hueco vamos a hacer el abanico que les mostré, que son 4 en las esquinas, van a formar las esquinas, que serían los hombros, espalda y delantero. Se hacen 3 puntos altos juntos, separados por una cadena, por 2 cadenas, perdón. 3 puntos altos nuevamente y quedaría formado nuestro abanico. Una cadena y hacemos aquí un grupo de 3 puntos altos 3 veces. Al principio era 4, ahora es 3. Con esta referencia ustedes pueden hacer cualquier talla, siempre sumándoles los 16 cadenas que les digo. Van incrementando al punto de inicio. Nos queda uno. Bien, y vamos a repetir este grupo de 4 con un abanico, luego otro grupo de 3 y un abanico. Acá toca abanico, 3 puntos altos, dos cadenas, 3 puntos altos y tenemos nuestro segundo abanico. Ahora toca un grupo de 4 de 3 puntos altos, una cadena y continuamos. Tenemos 3, nos queda uno. Una cadena, un abanico, vamos formando otra esquina más, en este caso sería la tercera, dos cadenas, 3 puntos altos. Una cadena y ahora toca 3 grupos de 3 puntos altos. Una cadena, una cadena, tenemos 3, no hice 4, perdón, 3, un abanico, así hasta llegar al final de la vuelta. Nos vemos en el final de la vuelta. Bueno, amigas, llegamos al final de la vuelta. Acá teníamos nuestra cadena larga de inicio, larga porque era 3 cadenas que hacen de nuestro primer punto alto y una cadena más que es la separación. Aquí mismo en el hueco vamos a hacer 2 puntos altos que nos faltan para completar ese grupo de 3. En la tercera, un punto deslizado. Hoy cuando volvíamos en esta carrera de inicio nos había quedado acá
la cadena y la continuamos 4 puntos altos. Ahora no lo vamos a hacer así, una va a ser así y la otra no. Nos quedamos acá, con un punto deslizado nos metemos en el hueco y acá levantamos el grupo. 3 puntos altos y continuamos. Ahora es todo repetición, ¿sí? Donde hay hueco, grupo alto. No importa cuántos sean, porque ya nos está marcando la segunda carrera cuántos grupos vamos a tener. Se está aumentando solo. Entonces, donde hay un grupo, un hueco, hacemos un grupo. Toca grupo. Toca grupo. Toca grupo. Y esto va a ir incrementando. Una cadena. Y donde hay abanico, respetar el abanico. 3 puntos altos. Dos cadenas. Recuerden que estamos haciendo el canesú del vestido. Una cadena, grupo alto, de puntos altos, en el hueco, una cadena y continuamos. Ahora vamos a continuar hasta tener la medida deseada de nuestro canesú. Como verán, ya se empezó a formar las esquinas, ¿ven? Esto al doblar nos queda delantero y espalda y las mangas, ¿sí? Nosotros le vamos a dar una altura deseada, por ejemplo, hasta llegar a la manga. Para mí ya esta es la manga perfecta para mi nieta, cualquiera de ellos tres, ¿sí? Una vez que tengamos esa medida, procedemos a la unión de las mangas y hacer el faldón. Nos vemos en el largo del canesú para comenzar a enseñarles lo que sería el faldón, ¿sí? En un ratito nos vemos. Bueno, amigas, aquí está la vuelta de la terminación del faldón o la falda del vestido. Miren qué bonito que queda. Queda delicadito toda la vuelta. Ya escondí el hilo, lo rematé y lo corté. La manguita, en este momento decidí que un vestido es el que está propuesto hoy acá, es de manga larga. Y este otro lo voy a hacer de manga corta, solo los efectos de que vean cómo quedan en un mismo modelo la diferencia en tener manga larga o manga corta. Toman la manga y lo único que hacen es puntos altos, uno sí, uno no, uno sí, uno no, hasta llegar al final, de un extremo al otro. ¿Por qué uno sí, uno no? Para achicar un poco la abertura y no nos quede tan grande, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos toda la vuelta de puntos altos, vamos a hacer el punto elástico. Y hacemos así, levantamos 3 cadenas, 3 cadenas, tomamos lazada y nos metemos por delante. Lazada y nos metemos por detrás. Lazada por delante. Lazada por detrás. Lazada por delante. Por detrás. Uno sí, uno no. Uno por delante, uno por detrás, uno por delante, uno por detrás, así toda la vuelta. La vuelta que sigue y el tamaño de ancho que ustedes deseen va a ser así. Lo que muestra que está por delante lo respetan y lo hacen por delante. Lo que muestra que está por detrás, por delante, cómo se presentan. Yo le voy a hacer 3 o 4 carreras, más de eso no. Y le voy a hacer la misma terminación de las onditas de 3 cadenitas, que lo voy a clavar. Por ejemplo, levanto la cadenita acá de 3. Les decía que levantamos las cadenitas 3, y entonces supongamos que este es el inicio, levantamos 3 cadenitas y clavamos acá. Levantamos 3, clavamos acá. Levantamos 3, clavamos acá. Uno de por medio, siempre al medio, que es el que nos está mostrando que está por detrás, ahí clavamos la cadenita de 3 y queda con esa ondita como en el faldón y queda muy vistoso. Nos vemos en la finalización de la manga.